Bueno, estamos revisando el examen. Continuamos. Por favor, solo deben colocar sus nombres del chat en la primera reunión, en la segunda ya no. Solo en el hipotético caso en el cual recién estarían entrando en la segunda reunión. Habíamos visto definición de la medicina legal. Lesionología. A ver, ¿qué es la lesionología? La lesionología es la rama de la medicina legal que se va a encargar del estudio de las lesiones personales. Ya. ¿Qué más? Sheila. Sheila. Silver. Sí, ya respondí, licenciado. Oh, ya, perdón. Natalie. Yo puse doctor, ciencia que estudia las lesiones personales. Ya. Bueno, cuando hablamos de lesionología, ¿no? Es una rama de la medicina legal que estudia todo daño o lesión que sufre el cuerpo humano para poder identificar su causa, su posología, incluso hasta su tratamiento, ¿no? Ahí vemos obviamente lesiones personales, lesiones producidas accidentalmente, lesiones que pueden ser producidas por agresiones o lesiones producidas incluso también por enfermedades. Entonces ahí, lógicamente, es un contenido sencillo, pero sí obviamente es importante para la medicina legal. ¿Por qué? Porque esta lesión, si tenemos la idea y concepto claro, nos va a servir para todas todos los temas que vayamos a desarrollar, ¿no? Las heridas por sustancias químicas. A ver, ¿qué han respondido ahí? ¿Qué recuerdan que hemos visto sobre las heridas por sustancias químicas? Sheila, ¿ya está atenta? Sheila. Alejandro Arce. Alejandro Arce. Serían lesiones, doctor, que entran en contacto eh, por sustancias cáusticas, en realidad con la piel, los ojos. Ya. Cuando hablamos de las lesiones o heridas sufridas por sustancias químicas, tenemos que ver, pues, una lesión, ya conocemos la definición de lo que es la lesión, es el daño al cuerpo que puede ser de diferentes circunstancias. Ahí vemos que las heridas por sustancias químicas son toda lesión producida por el contacto con sustancias químicas, ¿no? Que tiene variedad de reacciones en la piel. Si es que, digamos, es superficial en la piel, puede haber un daño diferente dependiendo de la sustancia química en lo que es la piel, puede llegar a capas más profundas, ¿no? Si es producido, digamos, ingerido, puede también producir diferentes tipos de lesiones y dependiendo, digamos, del lugar donde se tenga este contacto,
va a causar diferentes lesiones. Algunos me han puesto simplemente son las quemaduras. Puede ser cierto y evidente que cuando se tiene un contacto con sustancias químicas, la mayor cantidad de las reacciones es una quemadura. Pero, por favor, si hablamos de que las heridas por sustancias químicas es quemadura, es una respuesta incorrecta, porque estamos hablando de varios tipos de reacciones que se pueden dar en lo que es una lesión o una herida por quemadura. Entonces, en los que me han puesto solo quemadura, tienen una respuesta mala, ¿no? Porque no es la respuesta que se estaba buscando. Son lesiones generalmente por ingesta de alcohol o alcalinos. Para valorar la lesión se precisa de una endoscopía. En nuestro país no es muy frecuente el uso de ácidos, pero lógicamente estos van produciendo diferentes tipos de reacciones, desde las quemaduras, que son las más comunes, irritaciones, o en algunos casos puede producir intoxicación, ¿no? Definición de equimosis, por favor. Son derrames hemáticos debido a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos que están en la piel o debajo de la piel o las mucosidades con infiltración de los tejidos vecinos que se producen como motivo de la contusión. Ya. ¿Quién más quería participar, por favor? ¿Quién era la señorita? Doctor, yo puse más o menos el mismo concepto de lo que es hematoma, porque prácticamente es casi similar. No son, son moretones que se presentan tanto superficial como internamente también. Ya. Cuando hablamos de las equimosis, lógicamente, sus características son puntuales, ¿no? Son moretones pequeños causados por la fuga de sangre en los vasos sanguíneos, rotos en los tejidos. Ahí, obviamente, estos van a ser mucho más sencillos, puede ser una caída, puede ser un golpe, dependiendo también de la piel, ¿no? De cada persona reacciona. Hay personas que se les agarra, digamos, fuerte de la mano y ya toma un color rojizo, ¿no? Un enrojecimiento rápido. Mientras que otras personas que, aunque se les haga, digamos, una contracción o agarrarles fuertemente del brazo, no pasa nada. Asfixia. A ver, ¿qué es la asfixia? Hola, ¿qué es la Doctor, asfixia? ¿Sí? la asfixia es el impedimento de entrada del aire a los pulmones y de la llegada del oxígeno a la circulación de la sangre. Ya. ¿Alguien más? ¿Quién más me puede decir qué es asfixia? Con sus palabras. Bueno, la asfixia es una idea que se le da, o el nombre que se le da a varias circunstancias que lógicamente, como han dicho, es la oposición al proceso respiratorio, el impedir el ingreso de oxígeno a los pulmones, ¿no? Y estos que puedan llegar a la sangre y estos a todo el cuerpo.
Sin duda, la asfixia es bastante amplio, como hemos visto en el avance. Hay diferentes tipos de asfixias, por ahorcamiento, por sepultamiento, por ahogamiento, por señalar algunos, ¿no? Que puede poner en peligro la vida humana, ¿no? A ver, la autopsia, ¿qué es la autopsia? Por favor, ¿qué han colocado en el examen? Participaremos, por favor. Yo coloqué, que la autopsia es una herramienta de la medicina legal que nos permite entender las causas del fallecimiento de la persona, razones y circunstancias. Alejandro. Que nos ayuda a determinar la causa de la muerte y es un examen del cuerpo total o parcialmente que se va haciendo. Ya. A ver, ¿qué es la autopsia? La autopsia es un estudio especializado, si vale el término, ¿no? Del cuerpo humano en circunstancias en las cuales se desconozca o existan dudas de la causa de la muerte. Este estudio es superficial en primera instancia. Posteriormente se hace la apertura de las cavidades y se hace un estudio profundo del cuerpo, ¿no? Tanto de los órganos internos, se seccionan estos para poder, en suma, buscar las causas de la muerte con claridad y determinar también incluso hasta el tiempo del fallecimiento. ¿Cuáles habrían sido las lesiones que habrían causado la muerte? Es la principal objetivo, ¿no? Ya que existe una duda de el qué habría pasado con esta persona. Y por último, la definición de traumatología. A ver, ¿qué es la traumatología? ¿Alguien? La traumatología es una rama de la medicina legal que se encarga de estudiar los traumas contra el cuerpo. Ya. ¿Alguien más? Cuando hablamos de la traumatología, si bien nos interesa ver los traumas, también lo que más nos interesa es ver las secuelas, las consecuencias de las lesiones producidas en el cuerpo. Si hablamos, por ejemplo, de una fractura, ¿cuál va a ser la consecuencia de que esta persona no va a poder mover la extremidad, tanto superior o inferior, donde se encuentra la fractura, por 3 meses, 1 mes, 2 meses, o vas a requerir algún fisioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta rama del conocimiento de la medicina nos va a ayudar a determinar qué habría pasado y qué secuelas va a tener el cuerpo. Eso para determinar cuánto tiempo necesita para su recuperación. Esto lógicamente aplicado a lo que hemos visto, lo señalado del Código Penal boliviano. Para determinar la gravedad de una lesión se tiene que determinar el tiempo de la recuperación o el tiempo que va a estar sin actividad. Bueno, estas han sido las preguntas que se han planteado en el examen. Son 15 preguntas. No ha habido ninguna pregunta engañosa ni que haya dado la posibilidad de 2 respuestas, ¿no? No se les ha pedido de memoria. Han sido conceptos que podían haber utilizado ustedes de la interpretación de la idea que se les ha colocado. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto para después mi persona realizar algunas apreciaciones del examen?
A ver, los escucho. Por favor, participaremos. No, ninguna, licenciado. ¿Alguien? ¿Nadie? Eddie Rodríguez. Rodrigo. Se ha salido Eddie. Bueno. Jason Ramiro. También se ha salido Jace. Doctor, disculpe, ¿cuál es la pregunta? Respecto al examen. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ¿qué le ha parecido? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? No, está un poco complicado, doctor, pero nada de... No, no complicado, doctor. Bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ahora, yo tengo sí algunos comentarios que quiero hacerles conocer. Cuando estábamos revisando el examen, ya, he podido identificar que algunos alumnos, con el afán, no sé, de engañarse a sí mismos, porque al docente no lo engañan, han realizado lo que se diría un fraude al examen. ¿Por qué? Porque algunos han copiado textualmente o de las diapositivas o han hecho búsquedas en los buscadores de internet, han agarrado la respuesta y han colocado en el campo de las respuestas. ¿Y uno cómo se da cuenta de esto? Agarro, leo, pregunta por pregunta, sus respuestas y hago una verificación vía internet de las respuestas. Y son copia fiel de definiciones encontradas en internet. Eso, por favor, no lo vuelvan a hacer. Saben las personas a las cuales me estoy refiriendo. Esta oportunidad se les ha dejado pasar, pero en futuras circunstancias no se les va a dar por válida la respuesta, se les va a poner 0, porque el objetivo no es que me agarren y me copien algo que encuentren en el internet o algo que busquen de las diapositivas y me las coloquen, porque no ese es el trabajo. Ahí no se está aprendiendo correctamente, mis queridos alumnos, y esto les digo en un afán de reflexionarles. En esta época de pandemia que nos está tocando vivir, el proceso de aprendizaje y enseñanza ha permitido muchas de estas circunstancias. Pero, lógicamente, ya no se va a permitir en el segundo parcial exámenes respondidos de esa manera, serán anulados y, lógicamente, tendrán 0. Y todo se va a respaldar, por si acaso, para que no exista reclamo alguno. ¿Ya? No se les pide que coloquen textualmente. Algunos están abusando un poco de esta modalidad de evaluación en la cual no se puede controlar al estudiante porque cada uno hace desde su hogar, ¿no? Y están
cometiendo este tipo de fraude. No es lo idóneo. No se engañen, porque nuevamente les digo, no engañen al docente, se engañan a sí mismos, porque no están conociendo o no están aprendiendo el contenido de la materia. El examen justamente tiene que reflejar lo que han conocido, lo que han aprendido y lo que les falta. En estas circunstancias, si ustedes están cometiendo ese fraude, tendrán su nota, pero no es la nota que refleja realmente lo que están aprendiendo. ¿Ya? Por favor, les pido. Y lógicamente se les recomienda que no lo vuelvan a hacer a las personas que lo han hecho y otras que quisieran hacerlo en el futuro, por favor no lo hagan. ¿Ya? ¿Algún comentario, por favor? Los escucho. ¿Nadie? Sheila. Sheila. Alejandro, ¿me escucha? Sí, doctor, se escucha. Está todo claro. Lo que sí del trabajo de investigación o para un futuro trabajo, tal vez lo hemos interpretado de manera incorrecta, porque en otras materias o otros docentes nos piden hacer lo más breve posible en realidad y claro, se podría decir, los trabajos que nos han dado. Es tal vez por eso que ha habido la confusión de hacerlo en lo más mínimo, ¿no? Tal vez Ya. como recomendación, si podría colocar un máximo de páginas o mínimo de páginas para que así podamos hacer un trabajo amplio o de pocas páginas. Bueno, yo cuando pido trabajo de investigación y nunca voy a pedir que me hagan un trabajo de una página, porque eso lógicamente es ocioso. No tendría objeto de pedirles que hagan un trabajo de una página, ¿no? Pero les voy a colocar, no se preocupen, a mayor abundamiento se les va a colocar esta nota, ¿ya? Gracias, doctor, porque es cierto que me pasó lo mismo que Alejandro. Bueno, está bien, no hay problema. Son circunstancias en las cuales aprendemos. No está perdido todo y podemos mejorar. Esto también, lógicamente, para cada persona, cuando se les pide un trabajo de investigación, ¿qué es investigar? Es recabar información amplia, suficiente para que denote, lógicamente, lo que se ha investigado. Si ahí presentamos una hoja, significa de que no hemos realizado un trabajo de investigación bueno. Ahora, del mínimo de trabajos, o sea, de hojas, yo creo que 3 hojas es el mínimo que se debía presentar en toda trabajo de investigación, ¿no? Ahora, siempre tienen que tener cuidado, algunos toman en cuenta, otros no. Se debe colocar las fuentes de donde se obtiene, ¿no? Si es de un libro, poner la cita, si es de una página de internet, poner el link de la página, cosa de que se pueda verificar ese concepto, ¿no? Porque por ahí pueden encontrar un trabajo de investigación el cual no es adecuado o no es correcto, entonces ver. Ahora, también ustedes tienen que tener en cuenta, cuando buscan por internet, muchas veces los conocimientos, conceptos, ideas que se tienen en internet, tienen que tener el cuidado de dónde se está obteniendo esa información. ¿Ya? Porque puede ser de que no esté verificada o no sea una información correcta. Entonces, eso bajo la recomendación. ¿Ya?
Eddie, ¿me escucha? Eddie. Fernando. Licenciado, buenos días. Sí, le escucho muy bien. Perfecto. ¿Algún comentario, Fernando? Solo tenía un comentario porque tuve problemas con la conexión, ah, pero no es un tema en cuanto al examen, sino cómo se postó en mudo. Tal vez si a veces se me frizaba el internet y el hecho de cambiar de página a página perdía mucho tiempo. Y simplemente eso. Ya. Tal vez Fernando, sería. se nos ha recomendado que lo hagamos pregunta por pregunta porque lastimosamente algunos estudiantes se han mandado fotografías del examen. Oh, le entiendo Entonces, entonces. el hacerlo de esta manera evita de que se cometa fraude en el examen. Por ayudar a otra persona se está perjudicando. Si estuviéramos en clases normales, eso sería pues copiar y eso implicaría anular el examen, tanto el que copia como el que hace copiar, ¿no? Entonces, varias personas han dicho, ahí han pedido y se les ha explicado la razón del motivo de por qué se les hace pregunta por pregunta, para que se responda, se mande la respuesta y listo, se continúa, ¿no? Porque cuando se mandaba todas las preguntas, se hacía captura, se andaban pasando, y lógicamente ese no es el objetivo. Entiendo ahora, licenciado, y gracias por la aclaración. No pensé en ese aspecto. Listo. Eddie. Doctor, Eddie le escribió al chat, dice que le tiene bloqueado el micrófono. No está bloqueado nadie, por lo que no se puede bloquear a una sola persona, se bloquea a toditos o se habilita. Bueno, debe ser algún problema del Ignacio. Todo claro, doctor. Y el problema de Eddie, no, más bien, muchas gracias por la aclaración y también porque al menos en el tema de la investigación es algo que me ha llegado, porque tiene razón, o sea, ha sido un error mío, hablando personalmente de mí, porque como tal, si una investigación, la puedes buscar en Google y te dice qué es una investigación. Y no sé, se me fue tal vez por la confianza de decir que algunos docentes nos dijeron que pagamos corto, como mencionó nuestro compañero Alejandro, pero en solo eso, más bien, gracias. Y quería mencionar sobre el problema y creo que sí es un problema de Zoom, porque a mí igual me pasa a veces, en algunas clases, no puedo, me aparece ese mensaje de que me han bloqueado el micrófono. Cuando tengan ese problema, pueden salirse de la reunión y volver a ingresar. En algunas veces es por el tema del Zoom, ¿no? Pero veremos. María Alejandra. Sí, doctor. Creo que no, todo está claro, doctor. Ya. Natalie Cruz. Todo está claro, doctor, y sí, yo también tuve un problema de investigación, pero fue error mío porque no leí la parte que decía investigación, directamente fui a las preguntas. Ya. Jason Ramírez. No, doctor, ninguna duda. Sheila. 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 No sé qué estará pasando con Sheila. Varias veces le estoy hablando. No responde. Por favor, tienen que tomar en cuenta de que la asistencia en clases implica participar, responder. Y si solo están conectados, eso no implica pues asistencia, mis estimados alumnos.
Por favor, tomen nota. Voy a ir preguntando clase a clase a todos y cada uno de ustedes y deben estar atentos. Si no están atentos, lógicamente no se les va a tomar en cuenta la participación en clase y eso se considera como que no han asistido a clases. Silver. No, ninguna, licenciado. Bueno, por favor, tomen en cuenta la recomendación del examen, ¿no? Eviten en toda forma de fraude que se pueda presentar en el examen, porque como les decía, no engañan al docente, se engañan a sí mismos. Y lógicamente eso les perjudica. A futuro les va a afectar en lo que va a ser el desempeño como profesional. Bueno, vamos a adelantar un poquito el contenido que tenemos para la siguiente clase, pero me gustaría escuchar algunos comentarios. El tema que vamos a ver la siguiente clase es un tema bastante singular, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante fuerte en el sentido de que se presenta a lo largo de nuestra realidad como es la violencia infantil. Hemos visto lo que es el infanticidio, que es el hecho fundamental de quitarle la vida a un menor. Pero el infanticidio, a ver, vemos la diapositiva, estamos viendo, por favor, Sí, doctor, se Sí, ve. doctor, sí. ¿ya? El maltrato infantil es un hecho real dentro de nuestra sociedad y todas las sociedades, ¿no? ¿Qué entendemos por maltrato infantil? Por favor, a ver, haremos algunos comentarios. Realizar daño físico a un menor de edad. Normalmente es un hijo o un sobrino. Ya. ¿Alguien más? Maltrato psicológico igual puede ser, doctor, hacia un menor de edad. Ya. Doctor, la violencia a un niño o niña, ya sea físico o psicológico. Ya. El maltrato, si vemos, es pues bastante amplio, ¿no? Si recurrimos a lo que es la ley 348, que es la normativa que nos habla mucho de lo que es el maltrato físico, el maltrato, vamos a ver. A ver. Un segundito, quiero mostrarles ya. Cuando hablamos del maltrato, se va presentando diferentes tipos de maltratos en lo que es lo identificado por la legislación, especialmente la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Aquí vemos diferentes tipos de maltratos que pueden darse en lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos la violencia física con el feminicidio, que es un hecho bastante grave, psicológico, mediático, simbólico, sexual, ¿no? Que también se puede dar en los niños, porque los niños son maltratados físicamente, se les da golpes, puede haber maltrato psicológico, se les puede maltratar, muchas veces se les dicen inútil, flojo, no sirves para nada, pero eso lógicamente va causando pues mella en la dignidad de los niños. Sin ir, digamos, a otro tipo de lesiones como serían físicos, golpes, que obviamente van a tener incluso secuelas, ¿no? O incluso la violencia sexual que muchos niños también sufren. Entonces, todos estos elementos lógicamente van a causar daño a los menores. Nuestra legislación, como muchas legislaciones también, o incluso hasta
internacionalmente se lucha para evitar todo tipo de maltrato a la mujer y también maltrato infantil. ¿Algún comentario que tengan? Jason. Doctor, Jason, ¿sí? la negligencia de los padres hacia sus hijos en cuanto a su cuidado y todo eso también se puede contar como maltrato infantil. Sí, sí, ahora simplemente estamos viendo un poco términos generales. Obviamente, cuando vayamos desarrollando el tema, vamos a ver que la negligencia es un tipo de maltrato infantil, ¿no? Muchas personas descuidan a sus hijos y pueden ocasionar, pues, peligro inminente, incluso hasta en la vida de los menores, y eso también se constituye en maltrato infantil. No sé si alguna vez ven ustedes en la calle niños que están vendiendo dulces, pastillas en la calle o entre las aceras, están caminando. Y muchas veces los niños pues no tienen el cuidado necesario para caminar sobre la calle. Entonces puede ocasionarse un accidente, ser atropellados, ¿no? O incluso pueden sufrir pues lo que se conoce como secuestros, trata y tráfico de menores, ¿no? Son varias circunstancias que obviamente pueden causar un maltrato infantil. ¿Algún comentario más, por favor? En ese aspecto que menciona, doctor, debería haber más control, ¿no? De parte de las autoridades, un control riguroso y sanciones graves colocar a los padres, ¿no? Ya que está prohibido y muchas veces hacen la explotación y aprovechan a los niños como medio de que la gente va a tener pena o lástima y les va a dar plata. Por eso los mandan a las calles. Sí, ¿no? Incluso, bueno, antes de la pandemia, habían circunstancias en las cuales se ponía en peligro de la vida de estos niños porque estaban hasta altas horas de la noche, ¿no? Es cierto, doctor, eso es un problema cultural desde mi punto de vista. Porque igualmente ahora vamos por la América, en el Upper Mall por la noche y siempre hay niños que te están intentando vender dulces, etcétera. Aparte, pero es que creo que es más profundo porque en el campo, esto he podido ver gracias a trabajo social de sociología, em, es común que un niño de 11 años ya esté trabajando y ayudando en casa como si fuera una persona de 18. Entonces a veces es un poco chocante. Ya, son circunstancias diferentes. Bueno, hay que ver también los peligros en los cuales se puede dar esto, ¿no? En el campo, por ejemplo, los niños, jóvenes, adolescentes, ayudan en el hogar, ¿no? En el pastoreo. Esto es común, pero también tienen ciertos peligros, ¿no? En la ciudad hay otros tipos de peligros cuando se expone a accidentes u otro tipo de conflictos que se podría dar. Pero sin duda es entre lo cultural lo que se vive, se podría decir de que es normal, aunque no es lo correcto, pero debería existir un control de los padres, es decir, los padres deberían estar ahí para ver qué es lo que pasa con los menores. Muchas veces los niños están solos completamente en la calle. Bueno, esto vamos a ver la siguiente clase, ya estábamos a punto.